Como hemos visto en otros videos, la gimnasia artística es un deporte muy arriesgado. Casi todos los países que han conseguido grandes logros deportivos lo han hecho a base de empujar cada vez más en la dificultad, lo que ha obligado a que todo atleta que quiera sobresalir o por lo menos no quedarse atrás, se enfrente a un duro camino donde arriesga su integridad para conseguir esa tan ansiada dificultad. Afortunadamente, un entrenador con una buena metodología de entrenamiento, pedagogía y didáctica en el entrenamiento hace que este camino no sea tan inseguro. Pero si uno de estos pilares falla, la catástrofe puede ser inevitable. Hoy te hablaré del trágico final de la gimnasta estadounidense, sí, estadounidense, que podemos considerar incluso peor que el final de Elena Muquina. Te contaré un poco de la historia de Julissa Gómez. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y le des un dedito arriba a este video. Aprovecho también para darle la bienvenida a quienes recién se unen a esta comunidad y les recuerdo que pueden ver en el canal historias y noticias relacionadas a la gimnasia artística y de vez en cuando sobre el deporte en general. También le doy las gracias a quienes constantemente dejan un comentario y hacen que este canal siga existiendo. Y más aún a quienes me acompañan algunos fines de semana en los directos. Ahora sí, comencemos. Julissa Dani Gómez nació el 4 de noviembre de 1972 en San Antonio, Texas. Era la hija mayor de una pareja inmigrante que trabajaba en agricultura. Con sus esfuerzos lograron cambiar de esta profesión a maestra y soldador. Con estas nobles profesiones, hacían todo lo posible para darle a la pequeña Julissa la oportunidad de entrenar gimnasia artística, deporte en el que mostraría que tenía potencial para poder llegar a un alto nivel. Cuando Julissa cumplió 10 años, sus padres decidieron mudarse a Houston para que la pequeña gimnasta, que tenía un gran talento, pudiera entrenar con los mejores entrenadores de los Estados Unidos de Norteamérica, Bella y Marta Caroli. Rápidamente se dieron cuenta de que había sido una muy buena decisión. En 1986, Julissa obtuvo el cuarto lugar en la general individual en el Campeonato Junior de los Estados Unidos de Norteamérica, dándose a conocer en todo el país, ganándose también un lugar en el equipo nacional. Para el año siguiente, en 1987, era considerada una fuerte contendiente para ocupar un lugar en el equipo olímpico para los Juegos Olímpicos de 1988. En 1987, Julissa tenía que pasar controles para ser seleccionada, pero había un problema. Los padres estaban cansados del trato que consideraban abusivo por parte de los Caroli y decidieron que abandonarían el entrenamiento con él. En la búsqueda de que Julissa no se quedara sin entrenador, llegaron a las manos de Al Fong, entrenador que se encontraba entrenando a otras gimnastas prometedoras para el equipo olímpico. Esta decisión llevó a que su padre y Julissa se mudaran a Blue Spring, Missouri, donde se encontraba el club de gimnasia del entrenador Al, Great American Gymnastics Express. En mayo de 1988, Julissa y su entrenador Al viajaron a Tokio para competir en la Feria Mundial del Deporte. Durante la competencia, Julissa se clasificó para la final de salto, pero del calentamiento no pasaría. El salto que tenía que realizar era el Yurchenko, un elemento ejecutado por primera ocasión en 1983 por la gimnasta de la Unión Soviética Natalia Yurchenko. Julissa no estaba segura de realizar el salto. Se sentía insegura, pero los entrenadores le exigían que debía ejecutarlo para poder tener un buen puntaje. Durante su ejecución, uno de sus pies resbaló, saliendo del botador, golpeándose la cabeza con bastante fuerza en el caballo, para terminar cayendo del otro lado, quedando inconsciente. Lo que podemos encontrar, un accidente lo más parecido al que le sucedió a Julissa, es el siguiente. La gimnasta del video es la japonesa Miho Shinoda. No existe registro videográfico sobre el accidente de Julissa. Una de las gimnastas que entrenaba con Julissa llegó a decir lo siguiente: Gómez tuvo problemas con este salto durante varios meses antes de la tragedia. Nunca logró realizarlo limpiamente, pero los entrenadores insistieron que debía ser el elemento Yurchenko en las competiciones. Todos vieron que no era seguro, pero no les importó nada. El resultado de este accidente fue una lesión grave en la columna vertebral. Estaba completamente paralizada del cuello para abajo. Después de numerosas consultas, los médicos dijeron que no podían hacer nada al respecto. Julissa Gómez permanecería paralizada el resto de su vida. La mamá de Julissa llegó a recordar lo siguiente: Julissa apenas podía hablar, pero descubrimos una manera de comunicarnos. Escribían preguntas y ella parpadeaba una respuesta.
Una vez significaba sí, dos no. Luego dibujamos un alfabeto entero en una pizarra en su habitación. Ella podía formar frases enteras parpadeando ante las letras. Dadas sus condiciones, 2 semanas después de su lesión fue sometida a una traqueotomía, donde se le colocó un dispositivo en la garganta para que pueda respirar conectada a una máquina que le suministraba oxígeno. Ella ya no podía respirar por cuenta propia. Estos dispositivos tienen un sistema de advertencia en caso de emergencia de que deje de funcionar, porque la vida de la persona conectada depende directamente de su funcionamiento. En el caso de Julissa, algo salió mal. Un día después de la traqueotomía, el tubo que iba desde la máquina hasta su garganta se desconectó. Este acontecimiento fue descubierto por una enfermera mientras hacía sus rondas de revisión a los pacientes. Julissa tenía alrededor de 10 minutos sin oxígeno. Se encontraba en estado de coma y con daño grave cerebral, y quedaría en coma hasta el final de sus días. Nadie fue responsable por este hecho. En 1991, tras contraer una infección viral, Julissa dejó este mundo. El accidente de Julissa no dejó indiferente al mundo de la gimnasia y mucho menos a su entrenador. Tras el accidente de 1988, comenzaron a tomarse más medidas de seguridad para los atletas, incluso llegando a la intención de querer prohibir la entrada de Yurchenko, porque Julissa no había sido la única atleta en romperse el cuello al realizar ese elemento. Karen Tierney se había roto una vértebra al intentar el mismo elemento un año antes, en el Festival Olímpico en los Estados Unidos de Norteamérica. Por fortuna, esta atleta se logró recuperar. Don McPeterson, propietario de un gimnasio en Lombard, Illinois, escribió una carta a los funcionarios de la USGF, pidiendo que se prohibiera el Yurchenko en todos los niveles. Dijo que el elemento era demasiado arriesgado y que no permitiría que las 220 gimnastas que entrenaban en su gimnasio lo intentaran. Sin embargo, a nivel internacional habían quienes disentían de este punto de vista, como Svetlana Bobinskaya de la Unión Soviética, que usó el Yurchenko cuando ganó la medalla de oro en salto en los Juegos Olímpicos de 1988. Ella decía que había poco riesgo en este elemento. Nunca he tenido un problema con eso. Es un salto que está muy de moda. Casi todo el mundo lo está usando ahora. Tal vez alguien debería idear un nuevo elemento. Olga Korbut también se pronunciaba al respecto diciendo lo siguiente: No creo que sea el elemento lo que es peligroso, sino cómo los atletas lo abordan. Incluso el entrenador Fong estaba en contra de que este elemento fuera eliminado. Al Fong es un entrenador con una historia interesante. También, al igual que Julissa, de familia inmigrante, y al igual que Julissa también, primer ciudadano estadounidense de su familia. Después de este suceso, y otro suceso relacionado al entrenador, entró en un periodo oscuro, del que te platicaré muy posiblemente en un video dedicado a él. Después de toda la discusión, al final el elemento no se eliminó, pero sí, la Federación Internacional de Gimnasia decidió aumentar la seguridad en los saltos de este tipo al permitir que se utilice una colchoneta protectora en forma de U que rodeara al botador al momento del salto. Anteriormente, esto solo se utilizaba durante el entrenamiento. Hoy en día, si no se utiliza durante la competencia cuando se realiza esta entrada de Yurchenko, el salto, aunque haya sido adecuadamente ejecutado y correcto, la puntuación automáticamente es 0. Julissa Gómez, por desgracia, es otro nombre que ha quedado en la historia de la gimnasia, no por su hazaña, sino por su trágico accidente, y que tiene que recordar día a día que lo principal en el deporte es la integridad del atleta, por encima de los puntos y las medallas.